Aferrarse al camino que da vida. Bienvenido a este espacio de calma y escucha. Te invitamos a dejar por un momento el ritmo acelerado del día y a disponer el corazón con serenidad. En este audio devocional nos acercamos a palabras que han acompañado a generaciones. Palabras que orientan, sostienen y dan claridad al caminar diario. A continuación, compartiremos primero la lectura bíblica. Te animamos a escuchar con atención tranquila, permitiendo que cada frase encuentre su lugar interior. Después de la lectura, elevaremos una oración devocional como respuesta consciente a lo que ha sido escuchado. Escuchemos ahora la lectura de Proverbios, capítulo 4, versículos del 10 al 13, en la versión Reina Valera de 1909. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Ten el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Mantengamos el corazón en silencio reverente, preparando el espíritu para la oración que seguirá. Senderos que se abren en silencio. Dios de la vida y de los caminos largos, nos acercamos a ti con el corazón en pausa, como quien se detiene al borde del día para escuchar con más hondura. Venimos sin prisa, sin máscaras, sin defensas, con la sencilla disposición de quien desea aprender a caminar mejor. Reconocemos que toda sabiduría verdadera nace en ti, no como una idea fría, sino como una luz suave que se posa sobre cada paso que damos. Sabemos que muchas veces avanzamos con ruido interior, cargados de decisiones, de temores, de impulsos no examinados. Por eso hoy nos detenemos y te pedimos que aquietes nuestras voces internas para poder oír la tuya con claridad y confianza. Abre nuestro entendimiento, Señor, no solo la mente que razona, sino el corazón que discierne, la conciencia que aprende a elegir lo que da vida. Enséñanos a recibir consejos sin resistencia, a escuchar sin orgullo, a dejarnos guiar sin sentirnos menos por ello. Que aprendamos a comprender que ser guiados no es perder libertad, sino encontrar dirección. Hoy reconocemos que necesitamos ser formados en el andar cotidiano, no solo en los grandes momentos, sino en los pasos pequeños que repetimos cada día. Necesitamos aprender a caminar con atención, a avanzar sin prisa innecesaria, a sostener el rumbo aun cuando el camino parece estrecho o cuando la fatiga amenaza con desanimarnos. Te pedimos que prepares nuestro interior para recibir instrucción con humildad. Quita de nosotros la dureza que rechaza corrección, la autosuficiencia que cree saberlo todo, la impaciencia que no permite procesos. Danos un espíritu dócil, no débil sino enseñable, firme, pero
pero abierto, seguro pero consciente de su necesidad de guía. Padre bueno, sabemos que muchos tropiezos nacen de pasos dados sin atención. Por eso te pedimos una sabiduría práctica que se traduzca en decisiones claras, en límites sanos, en elecciones que cuidan la vida interior y la vida compartida. Enséñanos a reconocer qué caminos ensanchan el alma y cuáles, aunque parezcan atractivos, terminan cerrándonos por dentro. Que aprendamos a guardar lo que es valioso, a no soltar con ligereza las orientaciones que dan vida, a no negociar aquello que sostiene nuestro caminar. Ayúdanos a ser constantes, a no abandonar el consejo cuando el cansancio aparece, a no desviarnos cuando el camino recto parece menos cómodo. Hoy te entregamos nuestras formas de andar, te ofrecemos nuestros hábitos, nuestras rutinas, las decisiones que repetimos casi sin pensar. Ilumina lo que necesita ajuste, fortalece lo que ya está alineado con la vida y danos valentía para corregir el rumbo cuando sea necesario. Acompáñanos en el proceso, Señor. No pedimos caminos sin esfuerzo, sino pasos firmes. No pedimos ausencia de desafíos, sino claridad para atravesarlos sin tropezar. Enséñanos a caminar con equilibrio, con la mirada al frente y el corazón atento, sabiendo que cada día es una oportunidad para avanzar un poco más en sabiduría. Te confiamos este tiempo que sigue, que lo que escuchemos encuentre tierra fértil en nosotros, que no pase de largo, que no se quede solo en palabras, sino que se convierta en guía viva para nuestro andar diario. Recibimos este momento como un regalo, como una invitación amorosa a caminar con mayor conciencia y propósito. Permanecemos aquí, en silencio interior, dispuestos a aprender, dispuestos a ser guiados, dispuestos a caminar de la mano de tu sabiduría, paso a paso, día tras día. Aprender a caminar sin soltarse del bien. La vida se parece mucho a un camino que se va revelando paso a paso. No se nos entrega completo desde el inicio, solo se ilumina lo suficiente para el siguiente tramo. En ese andar hay voces que enseñan, manos que orientan y decisiones que, aunque parecen pequeñas, determinan la dirección completa del viaje. La sabiduría que se nos ofrece no es una teoría distante, sino una guía viva para aprender a caminar sin tropezar, avanzar sin perder el rumbo, a sostenernos incluso cuando el cansancio aparece. Hay caminos que se ensanchan cuando caminamos con atención. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque la forma de avanzar cambia. Cuando aprendemos a escuchar consejo, a recibir instrucción con humildad y a valorar la experiencia transmitida con amor, el trayecto se vuelve más claro. No más corto, pero sí más seguro. La sabiduría no promete ausencia de obstáculos, promete estabilidad interior para atravesarlos. En la vida cotidiana muchas decisiones se toman casi sin pensarlo. Elegimos palabras, actitudes, reacciones, hábitos y sin darnos cuenta. Esas elecciones repetidas van trazando un sendero. La sabiduría nos invita a detenernos lo suficiente para preguntarnos: ¿este paso me acerca a la vida o me desgasta por dentro? ¿Este hábito me sostiene o me empuja lentamente hacia el cansancio del alma? Aprender a caminar bien no es cuestión de velocidad, sino de dirección. Hay personas que avanzan rápido, pero se extravían con facilidad. Otras caminan con calma, pero con una claridad que les permite sostenerse aún en los días difíciles. La sabiduría enseña a elegir el paso firme antes que el paso apresurado.
nos recuerda que no todo lo que parece urgente es importante y que no todo lo que brilla conduce a un lugar bueno. En las relaciones, esta enseñanza se vuelve especialmente visible. Elegir con quién caminar, a quién escuchar, de quién recibir consejo, define mucho más de lo que imaginamos. La sabiduría nos invita a rodearnos de palabras que edifiquen, de presencias que acompañen sin empujar al abismo, de vínculos que respeten el proceso interior. Caminar con otros no significa perder identidad, sino aprender a avanzar sin aislamiento. También hay una invitación profunda a no soltar lo que da vida. En medio de las distracciones, del ruido constante, de las múltiples opciones que se presentan, es fácil perder de vista aquello que sostiene el corazón. La sabiduría pide ser cuidada, guardada, protegida, no como un tesoro frágil, sino como una luz que necesita espacio para seguir brillando. Aferrarse a ella no es rigidez, es fidelidad a lo que nos mantiene en pie. En los momentos de duda, cuando el camino se vuelve estrecho o parece repetitivo, la tentación de abandonar la dirección correcta se vuelve real. Es ahí donde la sabiduría se manifiesta como perseverancia silenciosa. No grita, no obliga, no impone. Simplemente recuerda. Sigue caminando. No sueltes el bien. No abandones lo que te ha dado vida hasta ahora. A veces, avanzar un solo paso correcto es más transformador que dar mucho sin sentido. La vida interior también necesita cuidado. Pensamientos, emociones y deseos influyen en la forma en que caminamos. Si el interior está desordenado, el paso se vuelve inseguro. La sabiduría invita a ordenar por dentro para caminar mejor por fuera, a reconocer qué pensamientos nos fortalecen y cuáles nos debilitan, a elegir con qué alimentar la mente y el corazón, sabiendo que de ahí nace la forma de avanzar. En los procesos largos donde los resultados no son inmediatos, la sabiduría se vuelve paciencia. Nos enseña a confiar en el crecimiento gradual, en el aprendizaje constante, en la formación que ocurre mientras caminamos. No todo florece de inmediato, pero todo paso bien dado deja huella. Y esas huellas, con el tiempo, se convierten en camino firme. Caminar con sabiduría no significa no equivocarse nunca. Significa saber corregir el rumbo sin perder la esperanza. Significa aceptar la guía cuando es necesario y reconocer los límites propios sin culpa. La sabiduría no humilla, no acompaña, no condena, orienta, no aplasta, sostiene. En lo cotidiano, en el trabajo, en la familia, en los silencios personales, esta enseñanza se vuelve práctica. Elegir hablar con respeto, decidir escuchar antes de reaccionar, sostener compromisos aunque nadie esté mirando, guardar el corazón de aquello que lo endurece. Cada una de estas decisiones es un paso más en el camino que da vida. Al final, caminar bien no se trata de llegar primero, sino de llegar íntegro, de no perder el alma en el trayecto, de avanzar con la certeza de que cada paso, cuando está guiado por la sabiduría, construye un sendero donde la vida puede florecer con mayor plenitud. Y así, día tras día, aprendemos a caminar sin soltarnos del bien, sosteniendo con firmeza aquello que verdaderamente nos mantiene vivos por dentro. Sostén mis pasos en el camino interior. Hoy me acerco con el corazón abierto y las manos vacías, reconociendo que necesito guía más de lo que a veces admito. Vengo tal como soy, con pensamientos dispersos, con decisiones pendientes, con deseos de hacer lo correcto.
y al mismo tiempo con temores que me hacen dudar. En este momento elijo detenerme, respirar con calma y poner mi caminar delante de ti, confiando en que no desprecias la fragilidad humana, sino que la acompañas con paciencia. Entrego mis pensamientos, incluso aquellos que no he sabido ordenar. Entrego las ideas que se repiten sin dar paz, las preocupaciones que adelantan el futuro y me roban el presente. Te ofrezco también mis actitudes, las visibles y las ocultas, las que nacen del amor y las que brotan en el cansancio. No quiero justificarme ni esconderme. Quiero aprender a mirar mi interior con honestidad, sabiendo que solo desde la verdad puede nacer un camino firme. Reconozco que muchas veces avanzo por inercia, repitiendo hábitos sin preguntarme si realmente me conducen a la vida. Por eso hoy te pido sabiduría práctica, y esa que no se quede en ideas elevadas, sino que se traduce en decisiones sencillas, en cómo hablo, en cómo escucho, en cómo respondo cuando algo no sale como esperaba. Enséñame a elegir con calma, a no dejarme llevar solo por la prisa o la emoción del momento. Necesito aprender a caminar con atención, a no despreciar los consejos que llegan con amor, a no cerrar el corazón cuando alguien intenta orientar mi paso. Dame un espíritu humilde, capaz de recibir instrucción sin sentir que pierde valor. Ayúdame a comprender que aceptar guía no es debilidad, sino una forma de crecer con mayor profundidad. Hoy entrego también mis decisiones pasadas, incluso aquellas que todavía pesan en mi memoria. Las coloco delante de ti sin culpa, confiando en que el aprendizaje puede nacer incluso de los errores. Dame claridad para corregir el rumbo cuando sea necesario, y serenidad para no quedarme atrapado en la culpa. Enséñame a seguir adelante sin negar lo vivido, pero sin permitir que el pasado determine cada paso del presente. Pido sabiduría para discernir qué caminos debo fortalecer y cuáles debo soltar. No todo lo que parece familiar me hace bien, y no todo lo nuevo es necesariamente correcto. Ayúdame a reconocer lo que sostiene mi vida interior, aquello que me da paz aún en medio del esfuerzo. Dame la valentía de aferrarme a lo que es bueno, incluso cuando resulte exigente o vaya en contra de lo que otros esperan. Reconozco mi necesidad constante de guía divina. Hay cruces en el camino donde no sé qué dirección tomar. Momentos en los que todas las opciones parecen similares y el cansancio nubla la claridad. En esos instantes, recuérdame que no camino solo, que puedo detenerme, escuchar, esperar, que la
La sabiduría no siempre habla con respuestas rápidas, sino con una paz que orienta desde lo profundo. Te pido que acompañes mis pasos cotidianos, no del trabajo, no del hogar, no de mis relaciones, que mi manera de caminar por la vida no lastime, no empuje, no desprecie. Dame un corazón atento para reconocer cuándo debo avanzar y cuándo es mejor detenerme. Enséñame a sostener compromisos con fidelidad, aun cuando nadie esté mirando, aun cuando el reconocimiento no llegue. Hoy confío tranquilamente en el proceso espiritual que se va formando en mí. Acepto que no todo se transforma de un día para otro, que hay aprendizajes lentos y silenciosos. Dame paciencia para crecer sin exigirme perfección. Ayúdame a valorar cada pequeño paso correcto, cada decisión tomada con conciencia, cada día en el que elijo no soltar el bien. Entrego también mis miedos, el temor a equivocarme, a perderme, a no estar a la altura de lo que se espera de mí. Te los entrego uno a uno, permitiendo que se transformen en confianza en que, aun cuando tropiece, puedo volver a levantarme. Senderos que se aprenden al andar. La sabiduría no suele llegar como un relámpago que ilumina todo de una vez. Más bien se parece a un camino que se va haciendo bajo los pies, día tras día, paso tras paso. En la vida cotidiana casi nunca tomamos una sola decisión que lo cambia todo de inmediato. Lo que realmente nos forma son esas elecciones pequeñas y repetidas que, con el tiempo, terminan definiendo la dirección de nuestro andar. Allí, en lo aparentemente sencillo, la sabiduría muestra su rostro más fiel. Cada mañana comenzamos a caminar de nuevo, a veces con entusiasmo, otras con cansancio, otras simplemente por inercia. Sin embargo, incluso en esos días comunes existe una invitación silenciosa a escuchar, a aprender, a dejarnos guiar. Caminar con sabiduría no significa avanzar sin tropiezos, sino aprender a prestar atención al rumbo, a cuidar el paso, a no soltar aquello que da vida interior cuando el trayecto se vuelve exigente. La vida diaria nos propone ritmos acelerados, decisiones rápidas, respuestas inmediatas, reacciones automáticas en medio de ese movimiento constante. La sabiduría nos enseña a frenar lo suficiente como para elegir conscientemente. No siempre podemos cambiar las circunstancias, pero sí la manera en que las atravesamos, y esa manera se construye con decisiones pequeñas. Cómo hablamos cuando estamos cansados, cómo escuchamos cuando no estamos de acuerdo, cómo perseveramos cuando el camino parece largo. Caminar con propósito no es tener todo claro, sino saber hacia dónde queremos orientar el corazón. Es aprender a sostener convicciones sencillas, elegir lo que edifica, evitar lo que desgasta, cuidar aquello que nos mantiene en pie. A veces ese cuidado se expresa en decir que no, otras veces en permanecer firmes cuando sería más fácil soltar. La sabiduría
se manifiesta en esa constancia silenciosa que no busca aplausos, pero que sostiene la vida desde adentro. En este proceso, la humildad juega un papel esencial: reconocer que seguimos aprendiendo, que no lo sabemos todo, que necesitamos guía. La humildad no debilita el caminar, al contrario, lo vuelve más estable. Quien camina con humildad está dispuesto a corregir el rumbo, a recibir consejo, a reconocer errores sin quedar atrapado en ellos. Esa apertura interior es un terreno fértil donde la sabiduría puede crecer. La atención también es parte del camino. Vivir atentos no significa vivir en tensión, sino con presencia notar qué decisiones nos acercan a la paz y cuáles nos alejan de ella. Escuchar las señales interiores que nos invitan a cuidar el paso. A veces la sabiduría no grita, susurra, y solo quien aprende a caminar con atención puede reconocer esa voz suave que orienta sin imponer. En la repetición diaria se forma el carácter, no en los grandes momentos aislados, sino en lo cotidiano, en cumplir una palabra dada, en elegir la honestidad cuando nadie observa, en perseverar aún cuando el resultado no es inmediato. Estas decisiones pequeñas, tomadas una y otra vez, van trazando un sendero firme. Con el tiempo, ese sendero se vuelve un lugar seguro donde los pasos encuentran estabilidad. Caminar con propósito también implica aprender a sostener lo que es valioso. Hay enseñanzas que no se deben soltar, principios que conviene guardar cerca del corazón. En medio de cambios, de opiniones diversas y de presiones externas, la sabiduría nos invita a cuidar aquello que nos mantiene orientados. No todo lo nuevo es necesariamente mejor, y no todo lo antiguo debe ser descartado. Discernir qué conservar es parte del arte de vivir con sabiduría. En este caminar no estamos llamados a la perfección, sino a la fidelidad, fidelidad al bien, incluso cuando cuesta. Fidelidad al proceso, incluso cuando parece lento. La sabiduría no promete caminos sin esfuerzo, pero sí senderos donde el paso encuentra sentido. Y ese sentido se descubre cuando aprendemos a caminar con paciencia, sin apresurarnos a llegar, valorando el aprendizaje que ocurre mientras avanzamos. Tal vez hoy no puedas ver con claridad todo el camino que tienes delante. Tal vez solo alcanzas a distinguir el próximo paso. Y eso es suficiente. La sabiduría no exige que lo veas todo, solo que no sueltes lo que te sostiene. Cada día ofrece una nueva oportunidad para elegir con conciencia, para caminar con un poco más de atención, para avanzar con un propósito más sereno. Que tu andar no sea apresurado ni distraído, sino firme y tranquilo. Que aprendas a reconocer el valor de cada paso dado con intención y que, aún en medio de la rutina, descubras que caminar con sabiduría es, en sí mismo, una forma de vida que se va revelando lentamente, como un sendero que se abre mientras sigues avanzando.